Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya ipukuihina, ya ese, lleva peñandere koe, peñandere pe, peñande yara mombe ujaisha ñandeja, peñande yara, o ñandere sape lleva. A pesar de esa luz, ¿verdad?, de la gracia del Señor, de su Espíritu. Así vamos clareando también nuestras ideas. Esto es importante, por eso el estudio bíblico es esencial y fundamental. Queridos amigos, nosotros estamos con el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Esta es una obra, segundo tomo de el escrito agiógrafo, ¿verdad?, de Lucas. Lucas evangelista. Qué lindo que es Lucas, ¿verdad? Porque él lo divide en tres partes el tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y ahora el tiempo de Dios Espíritu Santo que se manifiesta en la comunidad Apeñandejina. Hechos de los Apóstoles refleja la teología nuestra, la teología de la comunidad, Upea y Sejina, que Dios actúa, el logos, el accionar de Dios, la palabra hecha carne, ahora actúa en la comunidad. Upea isehina ñandeko angala ya yepitasona ñandeko angala ñamba apona hañandela yaweruana haya esakana lleva peñande yarape va evala ñande yaweruana entero betea benguana. Bueno, en el versículo 3, nosotros hoy que subrayamos el capítulo 17, dice que Pablo, una vez que llega a Tesalónica, después de caminar, después de hacer todo este encuentro, ¿verdad?, con esta comunidad, con estos judíos, porque en el versículo 2 decía, como de costumbre también, Pablo que se dirigía y hablaba con sus hermanos los judíos. Porque es esencial y fundamental. De algo eres comantana muy para de dónde te vas a agarrar para poder dar los primeros pasos. Y eso es lo que encontramos aquí. Pablo encontró un aspecto, un sustento, un elemento que le podía dar pie para iniciar su discurso siempre en las comunidades judías, es decir, en las sinagogas. Porque los judíos ciertamente que conocían toda la promesa de Dios Padre, o anunciar, o cualquier su querigma era anunciar a Jesucristo, que en Jesucristo se ha cumplido lo que Dios había prometido. Pero Shelahano te pagándome directamente a ellos que saben que se cumplió lo que Dios prometió. Mañana te empezamos a ir con la gente ya lo promete. Yo no leí aquel Antiguo Testamento. Shendas ahí judíos, shendas ahí penderes egua, ¿entiendes? Entonces, la base para comenzar
Esto no quiere decir que después Pablo no se dirige a los paganos, sino que Pablo, en la medida en que va entrando en la comunidad judía, por eso que hay también este concepto muy importante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se llama el pueblo elegido. El pueblo elegido. Hay que entender bien también dentro de la teología. Dice el pueblo elegido. Ñande Yara, entonces ñandere Noi. A cada uno para formar parte de este camino para anunciar la buena noticia. Vean con el pueblo elegido. Nosotros muchas veces ahora, y sobre todo con estas últimas situaciones de conflictos, etc. Yo escuchaba incluso a algunos cristianos, no entender no, el que lucha contra Israel, que esto, que aquello, ¿verdad? Porque el pueblo elegido. No es aquí por decir nomás, porque está escrito. Para la interpretar la Biblia porque está escrito. Hay que entender lo que significa entonces la elección. ¿Qué significa la elección de Dios? Hoy quiere decir que es la humanidad, todos nosotros los que responden, los que hacen, cumplen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, no porque yo tengo esa nacionalidad o lo que sea, ya pueblo elegido. No, nosotros también podemos decir, yo me bauticé, pero, hijo querido, ya se miran de situación, ya se miran de carta. Hoy buena vaina, más de covaina, de cuatia motivas y natapamba, ellas y nada de situación. No estamos diciendo que uno no pueda ser pecador o que tenga sus errores, que tenga sus problemas. Mira, entero que te haya eco, somos pecadores. Pero lo que Dios mira es verdaderamente esa fuerza y esa capacidad de volver a reerguirse, de volver a levantarse, de volver a dar pasos importantes, ¿verdad?, en la vida. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y hoy de una manera muy importante con este primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 1, 19b al 20 y luego al 24 al 28. Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo, se lo he pedido al Señor. Cuando el niño dejó de mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino, y lo condujo a la casa del Señor en Silo. El niño era aún muy pequeño, y después de inmolar el novillo se lo llevaron a Elí. Ella dijo, perdón, Señor mío, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti para orar al Señor. Era este niño lo que yo suplicaba al Señor. Queridos amigos, esta es la historia maravillosa de Ana, ¿verdad? Pobreza, de cierta manera, significa este nombre. Pero es la pobreza de confiar también plenamente en el Señor. Los famosos Anahuín, los que esperan en el Señor. Y aquí está la gracia y aquí está el milagro. Por eso, cuando se encuentra con Elí de nuevo, le dice, esto es lo que yo le había pedido al Señor. Apeñan de Yara o me eva equesebe, llegó anga agueru llega llevame e ishupe. Ahí cuave y llegó peñan de Yara. Porque esta es una gracia que le pertenece, gratis, se dice la gratia en latín. Y de ahí viene la palabra gratis. Es decir, Dios que nos regala su gracia. Dios que nos da por su bondad aquello que nosotros necesitamos para ser felices, para realizarnos. Pero asimismo también el Señor mismo, queridos amigos, nos invita
que al recibir esta esa gracia, ese gratis de parte de Dios, tú lo has recibido gratis, denlo también de manera gratuita. Pidamos esta gracia, que el Señor entonces nos regale aquello que necesitamos y nosotros podamos entender que esto es para ser felices, para realizarnos como personas. Y una vez que podamos realizarnos como personas llamados hijos de Dios, también nosotros podamos, como hijos suyos, ofrecer y dar, para hacer que nuestra nación, nuestro país, nuestras familias, nuestra iglesia, todos podamos realizarnos en la plenitud de la vida de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Nos encontramos reflexionando sobre estos pasajes maravillosos. Seguimos reflexionando sobre el capítulo 17, que ahora entonces el versículo 3 principalmente. Hoy tenemos en mira nuestro estudio bíblico, siempre que va todo en correlación, ¿verdad?, con todo lo que ya hemos visto. Estamos en este segundo viaje ya que está haciendo Pablo que va pasando, vuelve incluso a aquellas comunidades. Pablo no es ya seina esas comunidades que él ya había fundado. O ella siempre dice que dejaba presbíteros. Presbítero quiere decir anciano, ¿verdad? Y entonces deja en manos de ellos ese camino y esa fuerza, ¿verdad?, del presbítero, presbiteroi, los ancianos. Y bueno, y aquí en el versículo 3 nos está hablando, dice, explicaba los textos y demostraba que el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. Bueno, y después continúa, ¿verdad? Y el Mesías afirmaba: ese es de Jesús que yo les anuncio. Porque quiere llegar al caracú, ¿verdad? En el versículo 4. Nos hace entender, sobre todo el agiógrafo, es decir, el autor sagrado que está escribiendo, San Lucas, en este caso decimos que fue quien escribió Hechos de los Apóstoles, primero nos va mostrando, ¿verdad?, qué es lo que va realizando Pablo. Explicaba los textos. Primero, el explicar los textos. Apea es importante, porque pea o pocoina, el dedito en la llaga para nuestro caminar cristiano, para nuestro caminar del conocimiento de Jesucristo, para conocer el caminar, sobre todo, de lo que Dios nos va señalando. Fíjense, queridos amigos, en el tiempo, ¿verdad?, de que estaba sentado y prácticamente, a ver un poco, y casi 12 horas al día, ¿verdad?, si no era más, de estudio, de lectura. Se mandó a morar en Roma, en el bíblico, se mandó a... veía estos, pero grandes estudiosos ahí en la biblioteca. Vaya Boñamindo, a todo el día se desayuna, dedicado la vida al estudio profundo de la palabra de Dios. Entonces, dañaña monguetaina, ¿verdad?, con cualquier improvisado, con cualquiera que se va ahí una semanita, no sé, porque ya y después viene y dice cualquier cosa y destruye verdaderamente lo que es la palabra de Dios. Entonces, el entrar, ya hay que la Biblia ya le anda ella guardairina. Hay que entender bien, porque aquí tenemos muchos elementos que se nos presentan y que nosotros tenemos que estar atentos para hacer después un estudio serio y un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Diga tú y la pesa tenía improvisa. Bueno, y aquí entonces una palabrita que nos llama la atención, y es importante entender, ¿verdad? 17:3, explicaba los textos. Es una de las primeras cosas entonces que hace Pablo en este encuentro con la misma comunidad judía.
A la judío cuera y sanda y por y otro en ese tiempo por lo menos cómo leían, conocían la Torá, conocían las promesas, iban buscando, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Entonces Pablo entra en esta misma línea. Ya hemos hablado anteriormente de que Pablo era de una escuela muy famosa y muy conocida, una de las mejores escuelas en la interpretación, aquí está, de lo que eran los textos bíblicos, que era la escuela de Gamaliel. Entonces, si Pablo está explicando los textos, si Pablo procura entender, a eso nosotros le llamamos exégesis, extraer, sacar, conocer, entender, hacer ese diálogo entonces entre religión y cultura, porque recordemos que todas estas cosas se encuentran dentro de una cultura. Esto se está escribiendo, queridos hermanos, dentro de una historia de la humanidad, del hombre. Aquí nosotros, el geógrafo y la comunidad cristiana que está escribiendo, aquí en la persona, ¿verdad? Evidentemente, que de Lucas, se está escribiendo el sentir, el palpitar del pueblo, de la gente, de la comunidad, cómo se está religando con Dios. Es decir, se está preguntando sobre su propia existencia. Esto es lo ontológico. Ontológico es decir, la propia existencia. Más pasé. Va para allá usea moto para allá guatañaína. Más va peñan de yaras va para los yerureañan de. ¿Se dan cuenta? Pero para eso, queridos hermanos, aquí lo que dice en el versículo 3 es esencial y fundamental. Ñamoñe por un janguaya, pues janguaya tiene estudio bíblico. A la yey cuá por janguaya peñan de yaras y se añade como mensaje. Nada veina. Explicaba los textos. Básico, elemental, fundamental. Ir al texto, conocer, saber. Y cuando vamos al texto, después tenemos muchísimas ciencias que nosotros le llamamos ciencias secundarias, ¿verdad? Pero que son esenciales, que nos llevan después a hacer una síntesis en el núcleo del mensaje de lo que nos quiere transmitir la comunidad. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Como cada año son miles los turistas que pasan por la Plaza de San Pedro en la época de Navidad. Muchos se quedan asombrados, no solo por el ambiente, sino también al contemplar el Belén y el árbol que instala tradicionalmente el Vaticano. Vivo en Europa desde hace unos 10 años y creo que nunca había estado en un lugar tan lleno de ambiente religioso. Mira, es la primera vez que vengo aquí a la Plaza San Pedro, aquí a Roma. Me siento muy satisfecho y muy a gusto con esta víspera de la Navidad. Muy bonito todo. El árbol ha causado sensación entre los visitantes por el espectáculo de luces. Lo que muchos no conocen es la iniciativa que hay detrás. Después de la Navidad, su leña se convertirá en juguetes para los niños necesitados. El pesebre también ha impactado a quienes se han acercado a ver los detalles. No solo por la cueva que simula la de la localidad italiana de Greccio, donde San Francisco hizo el primer Belén hace 800 años. De hecho, él está entre las figuras. Estamos recordando ese acontecimiento tan bonito pues que nos trajo este gran santo San Francisco y pues celebrando este aniversario que estamos viviendo como iglesia. Me gusta más el pesebre porque como también en Colombia tenemos esa tradición, es como algo diferente de ver otro estilo, pero igual maravilloso, espectacular. El árbol y el Belén estarán en la Plaza de San Pedro para quien quiera ir a visitarlos hasta el 7 de enero. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Niño Dios, que naciste en Belén, hoy te quiero ofrecer mi corazón. Niño Dios, tu pesebre quiero ser, y aunque digno yo no soy, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios, hoy te quiero agradecer por traer tu salvación a este pecador. Niño Dios, tan humilde y eres rey, tan pequeño y eres Dios, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche que mi vida cambió. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando este capítulo 17. Estamos en el versículo 3, comenzando, y sobre todo subrayábamos que Pablo lo primero que hace es estudiar un poco el texto, exponer el texto, entender el texto, hacer exégesis, extraer qué es lo que en su contexto histórico, en su vida, va aquí por escrito todo esto, de lo que fue el palpitarse de ese pueblo, de esa gente, de esa comunidad, de esos cristianos, de Pablo mismo, y que está poniendo ahora aquí por escrito, ¿verdad? Lucas, que lo vuelve a mirar y a transmitirnos ahora a nosotros. Recordemos que siempre todo lo que se está escribiendo, queridos amigos, siempre es muy elaborado y muy pensado. A nosotros mismos nos sucede. Si yo te pido, escribe un poco tu historia, a ver un poco, escríbeme de los 5 años hasta los 10 años. No me humille, vaya hablando de ella, porque vaya a depender de coge. Y bueno, te vas a sentar y vas a comenzar a lucurar, a pensar, qué te acordas, qué no te acordas, vaya lo que cuente. A Pepe va a ser de acuerdo a tu contexto histórico, de acuerdo a lo que vos viviste y vos fuiste interpretando en tu propia vida. Y vos vas a ir juzgando a cada uno de los otros, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tío. Vos vas a ir juzgando a tu amigo. Porque hay ñaña, pues. Dere juzgando, porque de la areja ahí. Y por ahí puede ser que sea ese mismo amigo a quien vos decís, hay ñaña, pues, etc. Los juega pelota, allá, pa. Ahora le pido a él escribir y sé cómo era. Había escribir. Entonces yo escribí ahí y yo estaba con él y era mi amigo. Acá se dan cuenta, queridos amigos, que es muy importante el hecho de hacer una exégesis. Pablo lo que está haciendo es eso. Es decir, la interpretación, queridos amigos, es esencial y fundamental. Pero para llegar a esa interpretación primero tenemos que llegar a estudiar qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que está escrito. Porque el escribir aquí se dan cuenta que no es una cosa que cae del cielo, ¿entienden? No es que vinieron los angelitos a escribir esto, sino que es la interpretación profunda de una vida, de un pueblo, de unas personas que tienen la experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios que después la ponemos por escrito. Y entonces después que se vuelve para nosotros padrón, pero como hoja de ruta y que a tus amueces entendemos otro para la ya piana para la pona. Vais a peñan de yara saca lleva peñan de recobebe, porque eso es lo que estamos encontrando en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esto es esencial. Lastimosamente nosotros hoy en día, ¿verdad?, estamos muy influenciados por una teología protestante. Todo es como caído del cielo. Sé porque viene, y sé porque está escrito, y sé porque él mismo lo dice, y porque... Bueno, Dios lo dice, pero atención, Dios lo dice a través de tu contexto histórico. Por eso es que vemos muchos profetas que cuando se encuentran con un rey que está haciendo mal las cosas, que está robando, lo que sea, ¿qué le dice el profeta? Zaparrancho, o ya oye, hizo las cosas, a ver, va a tener que ganar, etcétera, etcétera. Y así, entonces, queridos amigos, esto es lo esencial y lo fundamental. Entonces, por eso,
para un estudio bíblico. Y Pablo lo primero que va a hacer antes de comenzar a predicar, antes de decir las cosas, justamente, por no que la iñe erei hizo por no que ñande erei, por no que ya de cualquier virorei, entonces lo primero que tenemos que hacer es entrar en los textos, conocer. Esto, queridos amigos, les voy a decir de una organización ya o de un sistema de estudio bíblico. A esto se le llama la crítica textual o la crítica de los textos, ¿entienden? El texto mismo que nosotros tenemos hay que estudiar, porque desde esos textos nosotros vamos a hacer la exégesis. Para poder explicar estos textos tenemos que mirar estos dos elementos anteriores. ¿Con qué texto me estoy encontrando? ¿Y cuál es esa exégesis que nosotros hacemos? Para que después nosotros podamos interpretarlo. Y una vez que lo interpretamos, después entonces para que nosotros podamos aplicarlo. Este texto tiene que ser aplicado a tu vida, a mi vida. Ahí recién, pero viste que ya es un cuarto elemento, que ya está manegotaria. Entenderá, por eso que siempre tiene que ser un estudio guiado. No puede ser improvisado. Porque todo lo que se improvisa, entonces nos lleva a un entendimiento, ¿verdad? Pero sui generis, que cada uno dice cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, estamos nosotros estudiando, ¿verdad? Aquí de Hechos de los Apóstoles, estamos iniciando este versículo 3 del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón.
mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 38 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Con qué nombre se revela Dios? Dios se revela a Moisés como el Dios vivo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Al mismo Moisés, Dios le revela su nombre misterioso. Yo soy el que soy. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo, en el Nuevo Testamento, Jesús llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. Bueno, ¿cómo se ha revelado, no? ¿Con qué nombre se ha revelado Dios? Primeramente, como un Dios vivo. Lo de esta expresión Dios vivo, ¿de dónde la extraemos? Especialmente de Éxodo 3, Éxodo 3, versículo 6, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es como decir, a ver, no soy abstracto, soy aquel con el que tus padres, tus abuelos, tus antecesores han tenido un encuentro personal. Dios, antes de definirse conceptualmente, primeramente ha sido experimentado. Hemos tenido un encuentro con Él, sin saber muy bien cómo era, pero Dios ha salido al encuentro del hombre sin que el hombre tuviese la capacidad de definir quién es este Dios y cómo es este Dios, pero lo primero ha tenido un encuentro con nosotros. Por eso dice que es un Dios de vivos. Estamos hablando de una experiencia. ¿Tú recuerdas cómo tus padres se arrodillaban y les veías rezar? Bueno, pues ese Dios que viene a revelarse, tú también has visto cómo ha sido un Dios vivo para los demás, han tenido experiencia de Él. Es un Dios de vivos, es un Dios vivo, es un quién, no es un qué. Es alguien, no es algo. Es una afirmación importante. Es un Dios que ha salido a nuestro encuentro y hemos podido tener una experiencia de Él. Y después vamos poco a poco conociéndolo, pero primero ha sido la experiencia, primero ha sido el encuentro. Bien, un paso más es el texto de Éxodo 3:14, ¿no? En el que Dios le dice a Moisés, le revela su nombre misterioso y le dice: yo soy el que soy. Yahvé. Nosotros esa expresión yo soy el que soy, entendida en el lenguaje popular de nuestros tiempos, pues podría parecer algo displicente. Yo soy el que soy, como diciendo, no tengo por qué decírtelo, no me da gana de decírtelo. Podríamos entender equivocadamente esa expresión, que lógicamente no tiene nada que ver con eso, ¿no? Como decir, tú no tienes derecho a saberlo, yo soy el que soy y no te lo pienso decir. Nada que ver, nada que ver. Más bien todo lo contrario. La expresión yo soy el que soy es
adentrarse en el ser de Dios y entender que todo el resto de las cosas son por Él. El ser de Dios es el que da la consistencia al resto de la creación. Yo soy el que soy es como decir, tú eres por mí. Tú existes porque estás fundado en mi existencia. Y hasta tal punto Moisés no tuvo conciencia de que en esta definición Dios estaba tocando, ¿no?, el misterio de Dios, que con el máximo respeto les pareció que no podían escribir esa palabra yo soy el que soy con todas sus letras, y de alguna manera la redujeron, le quitaron las sílabas en hebreo para decir YHWH, que es esa expresión de Yahvé dicha en hebreo, habiendo simplificado las letras para, en un sentido de respeto, no pronunciar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inefable. Dios es tan infinitamente superior al hombre que nosotros no podemos utilizar su nombre como si pudiésemos poseerle. Porque de alguna manera, fijaros bien, de alguna manera, tener el nombre de otra persona, hablaremos de esto más adelante, tener el nombre de otra persona es tener un cierto derecho hacia él, tener un cierto acceso a él, ¿no? Por eso el nombre de Dios es inefable y se escribía no con todas las letras esta expresión yo soy el que soy, y se reduce a ese término de Yahvé. Tal es así que, por ese sentido de respeto hacia lo trascendente, el pueblo judío dejó de utilizar la palabra Yahvé porque le parecía irrespetuoso, ¿no?, el pronunciar el nombre de Dios de esa manera, y lo sustituyó por el nombre de Señor. La utilización del término Señor sustituye en la práctica, en el pueblo de Israel, el nombre de Yahvé. No tenemos más que un único Señor, que es como sinónimo de decir no tenemos más que un único Dios. Por eso entenderemos por qué es tan importante el que Jesucristo, llegada a la plenitud de los tiempos, se presente como un único Señor, como nuestro Señor. Porque en esa afirmación de que es nuestro Señor está haciendo una confesión de su divinidad. No tenemos otro Señor. Es como decir, no tenemos otro Dios. Al nombre de Jesús, ¿no?, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. No tenemos otro Señor. Esta es, por lo tanto, ¿no?, la forma en la que Dios revela su nombre. Es Dios de vivos. Él es el que es Yahvé, y es nuestro Señor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Lleva y ponago Yarañe en Cañandejina, capítulo 17, versículos 3 principalmente. Estábamos diciendo que lo primero que Pablo hace es la explicación, entra en el texto, procura entender lo que dice el texto, lo que quiere transmitir el texto, y eso es lo que va declarando y exponiendo entonces Pablo. Hizo el trabajo de exponer. Lo primero que hacemos, tratar de exponer el texto. Esta palabra literalmente significa abriendo. Pablo abrió las escrituras con claridad y sencillez. ¿Ustedes? Pablo entonces abre el abanico, abre las posibilidades,
les va haciendo entender primero. Viste que la palabra apunta a eso, queridos amigos. Va exponiéndose, va abriéndose, ¿verdad? A lo que justamente después Pablo lo va a presentar de una manera, pero así bien pedagógica. Vaya a entender, vaya a oír entonces pues o cuabota veja pichacuera penguana. Este es el segundo elemento. Y luego, queridos amigos, Pablo hizo el trabajo de demostrar que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, dando evidencia, es decir, probando, que significa poner junto o presentar ante alguien. No puedes decirle probar, te pongo aquí delante, te presento, esta es la realidad. La idea es entonces presentar evidencia persuasiva a los oyentes, es decir, ya sacande aruana muy pende tiene no debe ya ñande. Presentar adelante ñande beso ñande y gusto vea ñande de beta. Ne tiene no debe no sea muy de la gente. Ne tiene no debe que dice ina na vea sacande. Na ver sahangma. Y eso es lo que hace. Primero explica los textos. Número 1. Hace una exégesis, hace una buena interpretación. Segundo paso, lo demuestra. Es decir, le trae aquí, te pone delante, o cuabonde, o sacante, o mozanan viven en donde debe llevar. Como decimos nosotros, hay que poner aquí las cartas sobre la mesa. Ya, las cartas sobre la mesa. Ya me invité y nada. Apeña me invité a güey ya entonces y que tú entrovete aña mañana ya decir ave esta es la realidad. Entrovete allá esa peiteamba evaluación bebé. Poner las cartas sobre la mesa. ¿Y qué es lo que Lucas aquí nos está mostrando y está mostrando a todos los judíos, ¿verdad? Porque él tiene que poner las cartas sobre la mesa, tiene que demostrar qué es. Tercer elemento entonces aquí. Demostrar. Primero es mirar el texto. Segundo es demostrar que eso es así. Y tercero es justamente clarificar qué es lo que Dios verdaderamente quiso hacer. Entonces aquí ya estamos haciendo la interpretación. Es el tercer momento. Un texto, una exégesis y ahora una interpretación. Ambas es de Lucas y dice que Pablo hizo el trabajo de demostrar que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Padeciese y resucitase de entre los muertos, dando evidencia, que significa probando, poner junto a nosotros, presentar ante alguien. Es la idea de presentar evidencia que pueda persuadir. Ya shariré, ya mañariré, ahí está. Ya pocuriré, lleva, ahí cuarirás enduriré. Entonces me puedo cerciorar y puedo decir, sí, cierto, y te la oye, y bueno, y así entonces, queridos amigos, Pablo da énfasis en todo eso a quién es Jesús. Porque la demostración principal, que en este versículo 3 sobre todo nos está diciendo, es que Jesús, a quien yo les anuncio, pues a las 16 decía él, es el Cristo. Porque queremos dar el paso. Motos volañan de GPS, a esa caja BM, peñan de Yara un boubacpe, peñan de Yara, e iba cuena avejina, pea la shera, peajina la Mesías, upea la moazata PM la hipo, a Jeseru vive she, a moazata PM la shepo lleva. Pepu ángel la dignidad del hombre, de los hijos de Dios, ahí está. Y entonces, eso es lo que Pablo está queriendo mostrar y está mostrando. Y en él, lo que él hizo por ellos es lo esencial y lo fundamental, que es la muerte y la resurrección de entre los muertos. Muy bien, queridos amigos, así vamos a seguir mirando esta teología profundísima, ¿verdad?, que nos va presentando San Lucas a través de los hechos de los apóstoles. Por el día de hoy me despido de ustedes. Les agradezco este momento que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17.
centrándonos en este versículo 3. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.